Llegamos a nuestro video número 12 de nuestro curso Derecho de Policía. Llegamos al motivo de policía. Motivo de policía. ¿Qué es un motivo de policía? Es una conducta que afecta a la convivencia, recordando las categorías jurídicas: seguridad, tranquilidad, ambiente y salud pública. ¿Y quién la desarrolla? Las personas. ¿Dónde? En el territorio nacional. Vamos a ver un ejemplo. Motivo de policía, ¿cierto? Entonces, un motivo de policía es una conducta que está desarrollando un ciudadano. Un ciudadano o un habitante en el territorio colombiano desarrolla una conducta. Entonces, de oficio o a petición de queja, el policía va pasando y ve la conducta y efectivamente ve que es una conducta que afecta a la convivencia y por tal motivo tiene que atenderla. O a manera de queja, simplemente yo como habitante de Colombia llamo y pongo en conocimiento de la autoridad, de la policía, que una persona está desarrollando una conducta en tal dirección, para que efectivamente el policía venga y atienda ese requerimiento del ciudadano. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar si la conducta es prohibida. Si es una conducta que está prohibida, ¿y dónde está prohibida? Recordando el principio de tipicidad de la conducta prohibida. Entonces vamos a hacer acá un ejemplo. De pronto es una conducta que está tipificada en el Código Penal. Entonces es un delito. Entonces el policía llega. ¿Hay flagrancia o no hay flagrancia? Artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. Si hay flagrancia, captura en flagrancia y pone a disposición durante las 36 horas ante autoridad competente. Derechos del capturado y demás. Igualmente, es una orden judicial. Artículo 297 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, efectivamente, también capturo y pongo a disposición de autoridad competente o autoridad que requiere. Por el contrario, es una conducta que atiende el policía, pero no es un delito. Es un señor que no lleva tapabocas. De pronto hay un decreto, ¿cierto? Hay un decreto que dice que por la situación de la pandemia debemos utilizar tapabocas cubriendo boca y nariz. Y resulta y pasa que el policía lo ve. O una persona llama y verifica y dice, no, mire, lo que pasa es que por acá anda un señor y que efectivamente no tiene tapabocas y tengo conocimiento de que hay un decreto donde nos obliga a todas las personas que estamos en espacio público, de uso público, a andar con tapabocas. Entonces, viene a intervenir esa conducta, ¿cierto?, que afecta la convivencia. ¿Quién la viene a intervenir? El policía. Entonces, el policía de una vez llega y utiliza ¿qué? Medios de policía, recordando que los medios de policía están en el artículo 149 y que son materiales e inmateriales. De pronto da una orden de policía, hace uso de la fuerza, hay un registro a personas, hay un retiro del sitio y demás. O efectivamente está aplicando un reglamento. Recuerde que el reglamento es otro medio de policía que lo desarrolla los alcaldes y es reglamentar una actividad dentro de su jurisdicción. Bien, después de que utilizó medios de policía, tiene que estar mirando los medios de prueba. ¿Cómo va a probar que el señor, la persona, el ciudadano, está desarrollando la conducta con medios de prueba? Artículo 217. Puede ser el testimonio de la persona que llamó, el informe de policía o un testimonio que efectivamente da lugar a que la persona sí se encontraba en espacio público de uso público y que no llevaba puesto el tapabocas cubriendo boca y nariz. Entonces decimos que ese comportamiento contrario a la convivencia está en el artículo 35, numeral 2. Y el artículo 35, numeral 2 dice desacatar, desconocer orden de policía. El señor alcalde expidió un decreto diciendo que todas las personas que están en espacio público, de uso público, deben llevar tapabocas cubriendo boca y nariz. Y efectivamente eso es una orden de policía escrita, un decreto. Entonces está violando el artículo 35, numeral 2. Y para el artículo 35, numeral 2, la parte sustantiva del código, recuerden el libro segundo, efectivamente nos dice que para ese comportamiento contrario a la convivencia,
La medida a aplicar es una participación en programa comunitario y una multa. Entonces, para este comportamiento son dos medidas: participación en programa comunitario y multa. Como lo vemos acá, la participación en programa está de verde. ¿Qué quiere decir? Que lo aplica ¿quién? Autoridad competente para aplicar la medida: comandante de estación, comandante de su estación, comandante de CAI o personal uniformado de la Policía Nacional. La persona que atiende, ¿cierto?, ese motivo de policía es el competente para aplicar la medida. ¿Cuál medida? Participación en programa comunitario. Pero también ese comportamiento da multa. Entonces aplica la medida de participación en programa comunitario y hace la orden de comparendo para que comparezca ante el inspector de policía, para que el inspector de policía le imponga la multa, como lo vemos acá. Si el señor hace uso de su derecho a apelar, entonces apela esta medida. Si apela esta medida, quien resuelve el recurso es el inspector de policía. Y se apela a la medida de multa impuesta por el inspector de policía, quien resuelve el recurso es el alcalde o a quien él delegue, señores. Miren la importancia. Siempre que nosotros como policías seamos llamados o de oficio veamos una conducta, lo primero que tenemos que mirar es si la conducta es prohibida. Y si la conducta es prohibida, ¿dónde está prohibida? ¿En el Código Penal? ¿En el Código Nacional de Tránsito? ¿En el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana? Para mirar el procedimiento y la autoridad competente para conocer de ese motivo de policía. Bien, vamos a trabajar en especial, ¿cierto?, la actividad económica. Es uno de los comportamientos que afectan más la convivencia y son mucho más repetitivos. Entonces vamos a mirar. En el artículo 87 están los requisitos para cumplir actividades económicas y dice: es obligatorio para el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial, de servicio, perdón, social, cultural, de recreación, de entretenimiento, de diversión, con o sin ánimo de lucro, o que siendo privadas trasciendan a lo público de los requisitos previstos en normas especiales, cumplir previamente a la iniciación de la actividad económica los siguientes requisitos. Importante acá, cumplir previamente. ¿Con qué requisitos debe cumplir previamente, cierto, la actividad económica? Primero, las normas referentes al uso del suelo. Recordemos lo de plan de ordenamiento territorial, plan básico de ordenamiento territorial y esquema de ordenamiento territorial. Recuerde que según la ley, ¿cierto?, municipios de más de 100.000 habitantes tienen que hacer un plan de ordenamiento territorial. Municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes tienen que hacer un plan básico de ordenamiento territorial. Y municipios de menos de 30.000 habitantes tienen que hacer un esquema de ordenamiento territorial. Y en ese esquema de ordenamiento territorial, pues efectivamente está el uso del suelo, si es comercial, si es industrial, si es residencial, si es mixto, de alto impacto, si hay zonas de tolerancia, cuál es la zona urbana, cuál es la zona rural, cuál es la semiurbana. Es un sinnúmero, ¿cierto?, de normas inmersas dentro de ese esquema de ordenamiento territorial que nosotros como policías vamos a tener en cuenta en la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Bien, el segundo requisito es mantener vigente la matrícula mercantil de la Cámara de Comercio. Recuerden, nosotros lo que verificamos es el registro mercantil, la matrícula mercantil, ¿cierto? Expedidas por la Cámara de Comercio de su jurisdicción. Entonces, señores, importante, recuerden que también ya tenemos muchos convenios con cámaras de comercio donde ellos nos entregan toda esa información, ¿cierto?, de los establecimientos de comercio que hay en mi jurisdicción y quienes cumplen y quienes en un momento dado no cumplen. Bien, la comunicación de la apertura del establecimiento al comandante de estación por parte de aquella persona que va a desarrollar la actividad económica. Entonces, sí, entonces yo como que voy a iniciar mi actividad económica, le debo informar a la policía, ¿cierto? La policía tiene canales abiertos para informarle, ¿cierto?, de la apertura del establecimiento. Bien,
Y para la comercialización de equipos terminales móviles se deberá contar con el permiso de MINTIC del Ministerio. Aquellas empresas o aquellos establecimientos de comercio que venden terminales móviles deben tener, ¿cierto?, el permiso de MINTIC, ¿cierto? De MINTIC, del Ministerio de las Tecnologías de la Información o las Comunicaciones, o su delegado. Bien, vemos acá que el primer requisito de normas referentes al uso del suelo da suspensión definitiva, y esa suspensión definitiva es competencia del inspector de policía. También vemos acá este artículo 86, señores. Es importante leerlo, tenerlo en cuenta, porque aquí nos hablan del control de las actividades que trasciendan a lo público. Ahí nos hablan de los clubes, nos hablan de aquellos como amanecederos que decimos nosotros. Y también nosotros aquí vemos una sentencia, la sentencia que también le dio exequibilidad a ese artículo porque fue demandado, la Corte lo declara exequible, pero lo condiciona, y que efectivamente el alcalde puede, ¿cierto? Puede en un momento determinado que estos establecimientos afecten la convivencia, colocarle horario, pero tiene que ser un horario establecido para cada establecimiento. Ahí nos habla la sentencia de una individualización. Tiene que ser individual el decreto para que verdaderamente sé cuál es el establecimiento, cuál es el, el, el la, perdón, la actividad económica que está afectando la convivencia. Por tal motivo, el alcalde debe, ¿cierto?, colocarle horario. Ese horario tiene que tener una motivación, sea motivado. ¿Por qué? Porque verdaderamente ese establecimiento de comercio me afecta la convivencia. Por tal motivo le pongo horario, pero no puede ser de manera general, sino de manera particular. Entonces, estos son los requisitos que debe cumplir, ¿cierto?, previamente a la iniciación de la actividad económica, un establecimiento de comercio. Ahora vamos a ver los requisitos durante la ejecución de la actividad económica. Entonces, vamos acá. Normas referentes a los niveles de intensidad auditiva, todo lo que tiene que ver con contaminación auditiva, con contaminación auditiva. Entonces, para ello tenemos las secretarías de salud, las secretarías de ambiente, con los sonómetros y el técnico que maneja el sonómetro para verdaderamente dar un dictamen, dar un dictamen de que efectivamente ese establecimiento está superando los decibeles permitidos por la normatividad vigente. Siguiente, cumplir con los horarios establecidos por el alcalde. Entonces, señores, el alcalde establece unos horarios, vuelvo y lo digo, siempre y cuando esas actividades económicas afecten la convivencia, porque si no afectan la convivencia, el señor alcalde no tendría una motivación para desarrollar, para decretar, para hacer un decreto de horarios. Bien. Tercero, las condiciones de seguridad sanitarias y ambientales. Señores, entonces aquí vamos que los establecimientos de comercio deben cumplir con unas condiciones de seguridad, ¿cierto?, sanitarias y ambientales. Entonces, hay autoridades ambientales, hay autoridades de salud, hay autoridades de seguridad que son las competentes, ¿cierto?, para dar esas licencias y para verificar si cumple o no cumple con esos estándares de seguridad, ¿cierto?, de salubridad o ambientales. Registro mercantil. Entonces, el objeto es registro mercantil y no desarrollar uno diferente. Entonces, yo vendo medicamentos, entonces yo siempre tengo permiso y hay unos códigos SIU que me dicen la actividad económica que yo desarrollo. Si yo vendo en una panadería diferentes alimentos, entonces efectivamente no puedo vender algo que no esté dentro del código SIU. Si vendo un elemento o presto un servicio diferente, ¿cierto?, a los que están en los códigos SIU autorizados para esa actividad económica, pues efectivamente estaría violando este artículo.
Donde se ejecuten públicamente obras musicales causantes de pago. Importante esto, ¿cierto? Debe ser que hay derechos de autor y tenemos que respetar los derechos de autor. ¿Pero para qué? Para donde se ejecuten públicamente obras musicales, ¿cierto? Tiene que tener esa capacidad públicamente y tienen que ser obras musicales causantes de pago. Entonces, las diferentes entidades recaudadoras de esos derechos de autor son las encargadas de poner en conocimiento de la autoridad de la policía, aquellas personas que no están pagando, que no están cumpliendo con estos derechos de autor, para que efectivamente la autoridad de policía imponga las medidas correspondientes. Y para ofrecer los servicios de alojamiento al público u hospitalidad se debe contar con el Registro Nacional de Turismo. Entonces, para ofrecer los servicios de alojamiento y, cierto, hospitalidad, se debe contar con el Registro Nacional de Turismo. Importantes dos parágrafos, señores. Primer parágrafo. Los anteriores requisitos podrán ser verificados por las autoridades de policía en cualquier momento, para lo cual estas podrán ingresar por iniciativa propia a los lugares señalados siempre que estén en desarrollo de su actividad económica, señores. Los anteriores requisitos podrán ser verificados. ¿Por quién? Por la autoridad de policía, pero tiene que el establecimiento estar desarrollando la actividad económica, señores. Ninguna autoridad podrá exigir licencia, permiso o requisito adicional, señores. Ninguna autoridad podrá exigir licencia, permiso o requisito adicional de funcionamiento para el desarrollo de la actividad económica, salvo lo previsto en la ley. Bien, para los comportamientos contrarios a la convivencia que afectan la actividad económica, esos comportamientos están en el artículo 92, 93, 94 y 95, señores. Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad, comportamientos relacionados con la seguridad, tranquilidad que afecta a la actividad económica, comportamientos relacionados con la salud pública que afecta a la actividad económica y comportamientos que afectan la seguridad de las personas y sus bienes relacionados con equipos terminales móviles, señores. Bien, entonces, un motivo de policía. Conducta, la discoteca está abierta, ¿cierto? La discoteca está abierta, entonces el policía llega y dice, oiga, ¿qué pasó? Se pasó el horario este man. Entonces llegamos y utilizamos medios de policía. ¿Qué medios de policía vamos a utilizar? Ya sean materiales e inmateriales. ¿Qué medios de prueba vamos a tener en cuenta para imputarle cargos y decirle al señor que violó el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en uno de sus artículos? ¿Qué ley, qué artículo, qué numeral? ¿Qué medida se le aplica para dicho comportamiento contrario a la convivencia? Autoridad competente para aplicarle la medida y autoridad que resuelve el recurso. ¿Cuál recurso? Apelación. Vamos a verlo. Bien. La conducta. La discoteca estaba violando el horario. Se pasó del horario. Medios de policía. Llegó el policía, dio una orden de policía. Alto, Policía Nacional, enciendan las luces, apaguen la música, ¿cierto? Entonces, efectivamente, eso es una orden de policía. Vamos a aplicar el reglamento. Entonces, hay un decreto expedido por el alcalde donde dice que el establecimiento de comercio, de venta y consumo de bebidas embriagantes tienen que desarrollar la actividad económica hasta las 2 de la mañana. 2 de la mañana. Y resulta pasa que son las 3 de la mañana. Entonces, efectivamente, sí se está aplicando un reglamento que es un decreto. Se hace un registro a personas, de pronto una incautación de pronto un arma blanca, de un arma de fogueo y demás, o se hace una suspensión inmediata en el momento que esté la vida y la integridad en riesgo. De pronto hay una riña y demás. Bien. Medios de prueba, informe de policía, unos documentos, un testimonio, un peritaje, una inspección. De pronto vamos aquí a utilizar que el informe de policía y el testimonio. ¿El testimonio de qué? De una persona que dice que efectivamente se está desarrollando la actividad económica a las 3 de la mañana cuando se debe desarrollar hasta las 2 de la mañana. Bien, tipicidad. Entonces decimos que este comportamiento no es un delito. Este comportamiento es un comportamiento contrario a la convivencia tipificado en el artículo 92, numeral 4, ¿cierto? Que dice sobrepasar los horarios establecidos por quién? Por el alcalde.
¿Cierto? Entonces, este comportamiento contrario a la convivencia da una multa y una suspensión temporal de la actividad. La multa, ¿quién la impone? El inspector de policía. Entonces, hace una orden de comparendo para que comparezca ante el inspector de policía para que el inspector de policía le imponga la multa. La suspensión temporal de la actividad la hace ¿quién? El comandante de estación. Y como la hace el comandante de estación, la hace in situ y la impone. ¿Qué pasa? ¿Qué resulta? Pasa que el señor apeló la decisión del comandante de estación, entonces quien resuelve el recurso de la suspensión temporal es el inspector de policía y quien resuelve el recurso de la multa es el alcalde o a quien él delegue. Y aquí está el soporte jurídico. Medios de policía, artículo 149, medios de prueba, artículo 217, ¿cierto? Medidas correctivas, artículo 173, medidas competencia, artículos 206, 209 y efectivamente quienes resuelven el recurso, artículo 222 y artículo 223.